Hola Ana, Hola, Ivonne. ¿cómo estás? Yo feliz. Qué bueno, yo también. Oye, fíjate que platicando con otros psicoterapeutas estaba yo muy contenta porque nos están diciendo, oye, que está padrísimo, qué padre que puedes preguntarle todo eso a Ana, ahora pregúntale esto, ahora pregúntale aquello, Entonces vienen un montón de ideas y yo encantada de la vida. Pero bueno, primero que nada quisiera yo contarte que el tema de hoy, el temazo de hoy, sale justamente de estas conversaciones con otros colegas. Y justamente viene porque, no sé si has visto este programa de Marie Kondo, ¿no? O sea, donde están todos ordenando y ponen sus cosas en su lugar y se deshacen de lo que no necesitan. Bueno, imagina lo mismo, pero en modo psicoterapeuta. ¿Cómo? O sea, que en tu sesión de terapeutas no estés como una Nelly nerviosa, ¿no? Así toda temblando, como si fueras perrito, French Poodle, ¿no? Así de, ¿qué va a pasar? ¿Me va a comer vivo el paciente, ¿no? O que estés, punto número dos, como una procrastinadora todo el tiempo, ¿no? Luego le digo, ay, para la otra sesión, no, después le confronto, ay, más tarde le pregunto, ay, más tarde hacemos, ¿no? Pero siempre hay un después. O para llegar a las sesiones siempre llenos de dudas y de indecisiones. O sea, ¿cómo le hacemos para manejar digamos, acumulación de caos mental, emocional y realmente estar en el presente en la sesión? Primero tenemos que entender que la sesión no es para nosotros. La sesión es para el otro. Punto número uno. Punto número dos. Yo tengo caos porque no me queda claro cuál es mi función como terapeuta. Y punto número tres. ¿Qué es lo que yo estoy pensando que es la psicoterapia? Esto quiere decir que yo estudio un entrenamiento, me formo, estudio psicología, llevo historia clínica, llevo un montón de cosas que me impiden estar con el otro. Entonces, este ruido mental que yo tengo es porque pienso que las teorías y las técnicas están por encima de la otra persona. Cuando yo entro en una sesión, yo me olvido de todo lo que hay en los libros, en, en el establecimiento de protocolos. O sea, realmente mi función es estar con el otro, por lo menos desde el punto de vista gestáltico. Lo que yo o lo que nosotros hacemos o el sentido de nuestro trabajo es poder entrar en el otro, en la experiencia del otro, a través de su comprensión del mundo. Mi ruido mental no me ayuda porque me aleja del presente. Mis expectativas acerca de qué le voy a decir tampoco ayudan porque yo bailo con el paciente. Un paciente tiene un paso y otro paciente tiene otro paso. Entonces, yo voy de acuerdo a la experiencia del paciente, no de acuerdo a mi modelo. Tengo muchas dudas porque lo quiero hacer bien. La pregunta es, ¿qué es hacerlo mal? ¿O qué es lo que tú consideras hacerlo mal? Pero cuando yo estoy en presencia, cuando estoy con el otro, cuando estoy trabajando la fenomenología, cuando estoy implicado en el proceso, cuando lo estoy escuchando para saber cuál es su necesidad y qué es lo que quiere resolver, entonces mi caos mental desaparece, porque la terapia no es para que yo lo haga bien. La terapia es para que yo acompañe al otro en un proceso de crecimiento, de toma de conciencia de su sí mismo. Yo entiendo que muchos terapeutas están muy perseguidos, ¿no? Quiero hacerlo bien, no, no sé nada, muchas cosas. Punto número uno es como esa hipercrítica acerca de cómo lo hago, no lo hago, si le dije, no le dije, le hubiera dicho, no le dije, ya te quitó del presente, porque ya no estás con el otro. Punto número uno. Punto número dos, si nosotros lo que promovemos es estar en el presente, entonces el terapeuta no está en el presente. Entonces, ¿cómo voy a promover estar en el presente, el em, nutrirte de la hora si tú no lo puedes lograr? Entonces,
por lo menos desde este modelo gestáltico. Ujú. Eh, yo creo que tenemos que aprender a desaprender. Tenemos que aprender a desaprender que el cambio necesariamente tiene que ser conductual. Segundo, que si mi paciente no cambia, yo soy un fracaso como terapeuta. El síndrome del impostor, como el otro video, ¿no? Ujú. Tercero, que tengo que darle el beneficio de la duda de sus propias elecciones. Si se equivoca, él en su medio, en su campo, en su situación, ya aprenderá. Pero ¿qué es lo que yo quiero? O sea, quiero hacerlo bien, si quiero hacerlo bien, entonces quítate toda la cantidad de conceptos que tienes acerca de ti mismo y de lo que es la psicoterapia. Y permítete estar con el otro para que puedas realmente crear un vínculo terapéutico. Pero a veces parece como que nos perdiéramos en un laberinto, Ana. O sea, a veces creo que el esfuerzo del psicoterapeuta está enfocado mucho en analizar y en evaluar y en ocuparse, ¿no? Pero Porque quieren fíjate, tener una conducta interpretativa y nosotros tenemos una conducta totalmente descriptiva. ¿Quién dice que la interpretación de lo que yo estoy observando es cierta? Porque mis libros lo dicen. A lo mejor muchas de mis interpretaciones o prejuicios o presupuestos que yo tengo no se ajustan a este paciente en lo particular. sí, claro, Entonces, yo lo que creo es que tenemos un exceso de teoría y muy poco desarrollo de habilidades. sí. Entonces, si yo no desarrollo las habilidades de esos conceptos, me va a ser muy difícil poder estar para el otro, poder estar en presencia para el otro, poder darme cuenta de lo que le tengo que decir o de lo que estoy viendo y reflejándole en la fenomenología. Si yo estoy en un modelo conductual, le tengo que enseñar a mi paciente mi modelo y enseñarle y decirle, a ver, pensabas mientras te ocurría el miedo cuando llegaste a la escuela, ¿qué estabas pensando? Cognitivo, conductual, para que una vez que yo conozca mi pensamiento, voy a poder entender mi conducta. Y cuando yo detecte el pensamiento, puedo hacer un cambio de conducta para que no se vuelva automático. Y ahí está muy bien, porque yo soy un terapeuta directivo. Tenemos que entender que existen terapias directivas y terapias no directivas. Ujú. Entonces, digamos, si nosotros tomamos el proceso tal como Rogers lo dice, el proceso de convertirse en persona o la terapia centrada en el cliente, entonces yo tengo que confiar en mi cliente, tengo que confiar en su experiencia, tengo que confiar en que lo va a saber resolver. Yo solamente soy un catalizador de cambio. Yo no soy el cambio. Yo no soy esa figura que va a darte la posibilidad de que cambies. Yo solamente soy un compañero de viaje en este proceso de autodescubrimiento del sí mismo, a través de la toma de conciencia y de la experiencia. Que tú sepas, que tú te des cuenta, que tú puedas aceptar tus claros y tus oscuros. Pero también el terapeuta necesita hacer todo un trabajo de autoobservación. Y yo lo que creo es que los terapeutas, cuando tú me planteas una situación como esta, están centrados en cómo hacer que el paciente cambie. ¿Cuál es la necesidad del terapeuta? Que lo admiren, que lo quieran, que digan que es un fregón, no fracasar, temor a que lo exhiban. O sea, ¿cuáles son sus temores? Yo tengo que revisar mis temores. ¿Qué me pasa a mí si no lo hago bien, entre comillas? ¿Qué me pasa a mí si soy un postergador, como tú dices, ¿no?
Pero cuando yo me centro en el proceso y en el aquí y en el ahora, no entiendo para qué detengo el crecimiento de mi cliente. ¿Para qué lo detengo? Si yo no le digo aquello que estoy observando en este momento, en este timing, ahorita que está ocurriendo, pues entonces del otro modo vamos a intelectualizar. Y eso no te lleva al cambio, eso te lleva a la justificación. Entonces yo creo que los terapeutas, por lo menos en esta rama humanista, necesitamos estar muy atentos a nuestra herramienta. Y la herramienta es la fenomenología. Mi función es observar, escribir y promover el darse cuenta. No es normar, no es interpretar. Conducta no es normativa para nosotros. Si A, entonces B, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada persona tiene una experiencia distinta y esa persona va a significar su experiencia de una manera totalmente diferente. Entonces yo la significo también de un modo distinto. Las tres propuestas o las tres cuestiones más importantes de cualquier terapeuta, en mi opinión muy personal, es la presencia, la escucha activa y la implicación en el proceso. Si no te implicas, estás acá. Estás en los conceptos. Si tú quieres estar en los conceptos, quieres estar en los protocolos, quieres estar en ser directivo en la psicoterapia, no seas humanista. Estudia otros modelos, hay unos muy buenos, pero Claro, si tu necesidad es tener el control de todo en la psicoterapia o en la terapia, entonces el modelo humanista no es para ti. Hay otros modelos que te permiten ser totalmente normativo, totalmente interpretativo, totalmente controlado, ¿no? Controlar el proceso, y ni así lo vas a poder controlar, pero bueno, por lo menos tienes el sueño de controlarlo, ¿no? Eh, entonces depende cuál sea, como yo conciba la psicoterapia. Si yo quiero ser un paciente directivo, entonces me voy a lo sistémico. Si quiero ser un paciente directivo, entonces me voy a lo conductual. Y no está mal. También tiene grandes éxitos, pero no es el modelo que nosotros manejamos. Y de todos claro. modos, un terapeuta como el que tú me estás nombrando, tanto en el modelo conductual como en el modelo freudiano, como en el modelo humanista, va a ser lo mismo, porque no ha trabajado en su persona. Tiene que detectar sus miedos, sus necesidades, no lo va a hacer a la primera, pero quieren hacerlo a la primera y no se dan cuenta que esto es una cuestión de un proceso y de práctica de muchos años. Entonces, yo quiero estudiar un modelo, ya lo quiero aplicar mañana como si fuera Freud. Pues no, porque entonces ya debiste haber vivido en la época de Freud, leído todos los libros que Freud leyó, tener la sensibilidad de Freud, tener la pregunta de investigación de Freud. No, eso no se puede. Es un proceso. Lleva años convertirte en un terapeuta. Y tú también vas evolucionando y te vas dando cuenta que menos es más. Entonces, en este menos es más, coincidimos con Maricondo. O sea, tenemos que ir dejando lo esencial para poder estar presente con ese paciente. No podemos estar cargando todo lo demás que nos estorba para estar en esa sesión con esa persona en particular. O sea, eso va a acabar con la salud mental de ese psicoterapeuta. Va a terminar igual de ansioso, igual de insómnico, igual de abrumado o peor que el paciente, ¿no? Y yo a veces me pregunto, porque a muchos terapeutas dicen que están cansados y agotados porque están sobreesforzados. O una de las características principales de las terapias humanistas
y de cualquier terapia, Ivonne. Si el paciente no se compromete a hacer lo suyo, si tú te pares de cabeza, el otro tiene que tener un compromiso real frente a su cambio, frente a su desarrollo, no importa el modelo, porque al final él me va a dar el material de trabajo. Yo no. Yo como tengo una confianza absoluta en las personas, en su experiencia, en sus habilidades, lo único que hago es facilitar el proceso. Claro, implica haber estado en terapia, implica haberme formado, implica muchas horas de lectura, implica muchas formas de cuestionar, implica muchas maneras de haberme dado cuenta que con un paciente una cosa funciona y con el otro no. Y que yo no solamente tengo una forma de hacer las cosas o de decir las cosas, pero no depende de mí, depende de lo que el otro quiera. Por ejemplo, terapia gestal. Durante mucho tiempo se pensó que la terapia gestal era la silla vacía, ir y venir, darte gritos, pegar con la raqueta, ¿no? Que es una forma y funciona, ¿sí? No digo que no. Pero entonces, yo tengo un paciente y le digo, "Ah, pégale al cojín", y el paciente pegándole al cojín. Pero llega otro paciente que le digo, pues, a ver, te voy a dar un cojín y pégale. ¿Y tengo que hacer eso? No todos los pacientes son para todas las estrategias. Cada paciente tiene su propia individualidad y yo tengo que respetarla. Y entonces mi chamba es saber cómo voy a entrar. ¿Sí queda claro? Clarísimo. Estoy pensando justamente entonces en que la terapia gestal no se vive o no está viva a menos que se esté ejerciendo en la interacción de ese paciente con ese psicoterapeuta. De otra Porque forma, es, ujú, de otra forma, sí, de otra forma se convierte una vez más en concepto. O sea, la terapia gestalt es realmente esta- esto que la praxis evidencia. Sí, hay un cúmulo de conocimientos que le sostiene, pero donde realmente se desarrolla, donde realmente se vitaliza, donde realmente se fortalece, es en ese pragmatismo, en ese empirismo, en ese estamos juntos ahora. es que esto parte de, es como para pasarlo en la vida cotidiana, ¿no? Pero esto parte de una de las premisas principales de la terapia gestal. La interacción organismo-ambiente es indivisible. Y esta interacción organismo-ambiente forman un campo de experiencia en el presente y en el ahora. Organismo y ambiente. Mi paciente y el ambiente terapéutico. Organismo yo. El ambiente terapéutico y mi paciente. Formamos un campo de interacción vivo todo el tiempo. Entonces, un paciente se relaciona de una manera y otro paciente se relaciona de otra. Un paciente tiene unas flexiones de contacto y otro paciente tiene otras flexiones de contacto. Si no, yo no estoy entrando a su experiencia. Un paciente va a llegar aislado y otro paciente va a llegar, bueno, en la confluencia y tú y yo somos uno mismo, ¿no? Pero eso no es el rollo. El rollo es cómo yo entro en esta experiencia para promover el darse cuenta, la propiedad del self. Yo tengo que apropiarme de mi responsabilidad, de mis pensamientos, de mis sentimientos, no como algo malo, sino como autoconocimiento. Totalmente. Decía el otro día un cuate, "Es que en el trabajo soy muy exigente". Y le digo, ¿y eso es malo? Y me dice, ¿cómo? Digo, lo dices como si fuera un pecado. ¿En qué partes del trabajo eres exigente? ¿En qué momento? ¿Con qué situaciones? Y empezamos a desmenuzar la experiencia.
en lugar de interpretarle. Lo que pasa es que tú eres exigente porque vienes con un nivel de querer ser el mejor y entonces le exiges a ver, eso no me ayuda. ¿Para qué te sirve la exigencia? ¿En qué momento te sirve? ¿En qué momento te dificulta la relación con tu equipo? O sea, todas estas cosas que van ocurriendo en cuanto me platicas de su experiencia. Porque la gente llega a la consulta creyendo que lo que hace está mal. Y yo lo que creo, o lo que nosotros creemos, es que toda conducta se sostiene porque es funcional, hasta que deja de serlo. Cuando ya no me funciona, necesito hacer un cambio, pero no sé para dónde. Por eso llego a la terapia. Tengo que atravesar, pero también tengo que tener claridad a dónde quiero ir, ¿no? Si no sé a dónde quiero ir, pues mejor quédate donde estás. Como diría Claro, Alicia, ¿no? El gato de Alicia. Es que, ¿qué camino tomo, gato? ¿Dónde quieres ir? No sé, ah, pues entonces toma el que sea. claro. Si no sabes a dónde vas, el camino no importa. Claro, da igual. Da igual, Perfecto. experimenta, a ver en cuál es chicle y pega, digamos, de alguna u otra manera. Pero ese no es el sentido. Yo creo que lo más importante es que tenemos que entender que la terapia es para el paciente, no para que yo desarrolle y me lleve eh, un- una mención honorífica a todas mis cualidades de terapeuta, ¿no? Y mientras más humano, mientras más sencillo, mientras más vincular, mientras más yo le pueda hablar en su lenguaje, mientras yo más esté atento en lo que significan sus palabras, en Claro. ese momento estoy haciendo una gran terapia. Si no, entonces estoy haciendo Entonces, otra cosa. Y no digo que no le sirva, pero al menos terapia gestalt o terapia humanista no. no es. Ok. Buenísimo, Ana. Oye, nos dejas con mucha sed de más. Y ya el video se nos está terminando. Yo creo que nos haría falta otros 10 videos más de esto, pero bueno, cuéntanos, ¿dónde podemos tener más información de este tema? Bueno, voy a dejar un enlace del artículo del concepto organismo ambiente para que nos demos cuenta cómo nosotros no podemos estar separados del ambiente. Por lo tanto, la terapia gestalt es una interacción entre terapeuta y paciente, organismos, con el ambiente del campo terapéutico, relacional, ¿sí? Y por otro lado, bueno, a nosotros pueden eh, eh, conocernos en www.institutocedes.com, www.anagiorgana.com. Nos pueden dejar mensajes en el canal de YouTube o buscarnos en las redes sociales que aquí abajo se los dejamos. Muchas Pero gracias. suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones. Exactamente, suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones y sepan cuando estamos sacando un nuevo video. Y cuéntenos, ¿ustedes qué hacen cuando se ponen a procrastinar o se distraen o están abrumados? ¿Cómo ordenan su mente para la terapia? Nos vemos. Bye.